Muchísimas gracias por esa pregunta porque me parece súper importante, particularmente por las cosas que se vienen dentro de un par de años. Cuando hablamos del metaverso, hay, hay un problema de definiciones. O sea, la gente tiene un problema para definirlo y vamos a encontrar que hay miles de definiciones del metaverso, algunas que no dicen nada, otras que hablan y lo identifican con Web3, otros que de alguna forma como que lo acercan a una nueva manifestación de Internet, pero esta vez dentro de un ambiente tridimensional o una web tridimensional. Esto es lo que se refería en su momento Zuckerberg diciendo que era, bueno, como esta web que embodied, que vos vas a poner el cuerpo dentro de esto. Lo que yo planteo con este concepto es que en realidad lo que estamos viendo es que por un lado hay un discurso sobre el metaverso y la Web3 que es muy cercano a lo liberal, muy cercano a usuarios recuperando el poder de la web. O sea, nosotros, la web nace en los 90 como algo descentralizado. Bueno, la web comercial nace en los 90, digamos, no es que nace la web en los 90. Pero los ideales de cuando la Internet empieza eran otros muy diferentes. Era comunicación irrestricta, eh, empezaron científicos, investigaciones militares, o sea, la idea era que no hubiera nodos donde la comunicación se pudiera cortar. eh, y eso fue mutando con el desarrollo del Internet comercial, los 90 y los 2000, y vemos en estas décadas cómo lo que conocemos de que ese poder se fue centralizando. Entonces tenemos grandes corporaciones que de alguna forma, aprovechando los avances de inteligencia artificial, empiezan a hacer minería de datos, empiezan a capitalizar la información que se genera y vemos cómo Internet termina siendo una economía de la información donde no hay nada que sea gratis. O sea, cuando hablamos de estos servicios que de alguna forma antes teníamos, por ejemplo, esta comunicación, que antes hubiéramos tenido que tener, quizás, sobre todo en los países latinoamericanos, medios estatizados, porque muchas veces las comunicaciones eran telefonía, todo eso pertenecía a empresas primero públicas, después a empresas privatizadas, pero hoy, sin embargo, es algo que es completamente no solo privatizado, sino afuera de nuestros propios países, ¿sí? Entonces, Internet fue cambiando y cambiando mucho, y esto llevó a una concentración de poder en manos de algunas compañías. Entonces, cuando hablamos de esto, de metaverso, como una nueva iteración de Internet o como esta evolución de Internet, no podemos como desligarnos de esta historia y ver qué cosas vamos a transportar a esta nueva encarnación de Internet. Entonces, por un lado está esto que decía el discurso más liberal de decir, bueno, tenemos que reclamar ese poder que como usuarios y como gobiernos perdimos frente a las grandes corporaciones que hoy dominan el ecosistema de Internet. Y por otro lado, es las grandes corporaciones, obviamente, queriendo mantener el poder que ya tienen consolidado. Entonces, la apuesta de Meta de millones y millones de dólares sobre el metaverso, Horizons, bueno, el cambio de nombre de Facebook a Meta, y esto de que en su tiempo atrás Zuckerberg había dicho, somos una empresa de metaverso, y que fue un poco lo que de alguna forma precipitó el interés del resto de las empresas en cómo volcarse más a lo del metaverso, que hasta ahí venía siendo trabajado, pero era medio una idea de nicho. Es porque están buscando su propia subsistencia, es decir, bueno, ¿cómo vamos a perpetuar la dominancia que tenemos de alguna manera? Entonces, acá es donde yo digo que hay como una línea de dos aguas que se abre. Por una idea de esto, decir, bueno, podemos crear una nueva iteración de la web donde los usuarios puedan tener control de su información, privacidad, economías descentralizadas, pero por otro lado, el camino hacia donde estábamos viendo que iba el metaverso, sobre todo con Meta y su proyecto de Horizons, era replicar todo el ecosistema que ya habíamos visto de esta Internet. Entonces, por eso para mí era pensar que el metaverso es una evolución del capitalismo digital, ¿sí? Porque estamos repitiendo los mismos esquemas en los cuales de alguna forma, perdón, esa es mi gata, en el fondo, si se escucha de fondo, mil perdones. Estamos repitiendo estos esquemas de cómo, digamos, fluye la economía de Internet. ¿Y por qué hablo de capitalismo de la vigilancia?
Esto es una frase que, bueno, no es mía, es de Jonas Wolf, de Capitalismo de la Vigilancia, pero lo que yo le agrego, que es el pensar sobre la vigilancia cognitiva, es porque, perdón, un segundo, que la tengo que correr porque se pone a romper cosas para llamar la atención. Esto del capitalismo de la vigilancia cognitiva es porque ¿cómo vamos a acceder al metaverso? O sea, la idea es, hoy nosotros en Internet accedemos a través de dispositivos y sabemos que esto también está tratar de dominar los dispositivos a través del hardware. Y eso en el metaverso va a ser todavía más, más prevalente, porque, y esto otra vez volvemos sobre un problema de definiciones, porque hay gente que dice, sí, el metaverso necesariamente es realidad virtual, necesariamente va a ser 3D, y tenemos a Neil Stephenson, que de alguna forma es el creador de este concepto de metaverso, diciendo, no, yo no contaba con las pantallas y la masificación de los celulares, el metaverso puede bien ser en realidad aumentada, no en realidad virtual. Son dos conceptos diferentes. Entonces, si nosotros pensamos, por un lado, este modelo económico, en el cual vamos a tratar de replicar el conocer información sobre vos, venderte productos en relación a eso. Por otro lado, es cada vez están buscando que tengas más bienes digitales. Entonces y este es el rol de las leyes de propiedad intelectual en todo esto, es ya no tenés un libro, tenés un ebook. O sea, no tenés un CD con música, tenés canciones en la nube de alguien más. Entonces, eso, aunque digamos a primera vista superficialmente parezca lo mismo, tiene distinciones legales muy importantes, porque en uno, de alguna forma, vos sos dueño de tus cosas, ¿sí? Cuando vos tenés un libro y compraste el libro, vos ese libro lo podés revender, lo podés donar, lo podés, lo que fuera, obviamente salvo no reproducir, que son derechos reservados, pero por el derecho de la primera venta que viene del área de propiedad intelectual, vos tenés todo un montón de derechos que tienen que ver con tu propiedad sobre eso, sobre ese bien. Ahora, cuando hablamos de medios digitales, la relación es diferente, porque ya no hablamos de una relación de propiedad, ya no hay derecho de la primera venta, porque esto es algo que se discute en los tribunales internacionales, cómo se aplica el derecho a la primera venta sobre bienes digitales, y la mayoría entiende que no, porque los bienes digitales son fácilmente replicables, entonces hay como toda una cuestión diferente ahí. Entonces nosotros ya nos relacionamos con los bienes digitales con una relación de licencia, basada en propiedad intelectual y contratos, ¿sí? Entonces ahí es donde ya perdemos completamente los derechos que teníamos sobre un medio tangible. Ese libro que vos antes lo podías donar o revender o lo que fuera, no podés hacer lo mismo con un libro digital. O sea, tu colección entera de ebooks que tengas, no sé, en Kindle o otras tiendas, probablemente hay limitaciones muy grandes en cuanto a cómo podés, por ejemplo, en su caso, prestarlo entre otros usuarios, probablemente no lo puedas sacar de la plataforma, ¿sí? Entonces, todo esto es importante porque si pensamos en el metaverso como esta tierra donde vamos a vivir con bienes digitales y avatares e identidades, vamos a estar sometidos a estas reglas de propiedad intelectual por todos lados, de licencia, y anularse cualquier tipo de mercado secundario, cualquier tipo de derecho que vos tengas en relación a eso. El tema también, esto es como lo que se suele llamar la obsolescencia digital. Es como, bueno, como lo digital no perece de alguna forma, bueno, le ponemos condiciones para que controlar cómo ese contenido se circula. Es como las reglas de que, por ejemplo, a las bibliotecas que les venden libros digitales solo los pueden prestar tanta cantidad de veces, porque sería el equivalente de cuántas veces se puede prestar un libro físico, que es como, ¿por qué estamos hablando de esto cuando un libro digital en realidad nunca se desgastaría, nunca se rompería, ¿sí? Salvo que se corrompa el archivo o lo que fuera, pero en líneas generales no pasa eso. Entonces, pensando todo esto, bueno, esta va a ser la economía del metaverso. Entonces es un capitalismo digital. Y si volvemos al cómo accedemos al metaverso, una parte importante para los que piensan que esto es en realidad virtual va a ser acceder a través de cascos de realidad virtual. Entonces, esos cascos hoy, y ya lo vimos, bueno, con MetaQuest, con una rama del Reality Lab dentro de Meta que estaba haciendo investigaciones sobre temas de neurotecnología
y medir las señales motoras de nuestras muñecas para entender cuando un usuario quería escribir, entonces tratar de decodificar esas señales y pensar qué estaba escribiendo y qué no. Em, entonces, lo relevante de esto es que todos estos cascos están muy cercanos a nuestra cabeza, están conectados muy cercanos a nuestro cerebro, muy cerca a nuestro cerebro. Entonces es como que el paso siguiente va a ser empezar a tratar de imponer neurotecnología dentro de estos dispositivos. Y esto lo estamos viendo cada vez más. O sea, cuando vemos esta magia de que movemos las manos y los sistemas interpretan esas señales, hay telemetría en el sentido de que, bueno, se miden esos movimientos, etcétera, pero parte de esta investigación es, bueno, cómo podemos aplicar neurotecnología dentro de estos dispositivos, este hardware. Entonces el peligro en relación a esto, y parece como algo que es como súper ciencia ficción, súper en el futuro, pero el peligro detrás de esto es que no estamos viendo que es algo que ya pasa, ¿no? Y que puede ser mucho más invasivo que hoy lo que ya vemos. Entonces la tormenta perfecta es, por un lado, esto, las reglas de propiedad intelectual, el avance del metaverso, en el sentido de cómo se viene construyendo como este capitalismo, cómo vamos a acceder con estos dispositivos de neurotecnología, más todos los avances que traemos del tema de inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué? Porque contener las señales, digamos, medir tus señales no basta, sino que todo eso se procesa, se interpreta a través de lo que se llaman BCI, que son Brain Computer Interfaces. Entonces, el problema que yo veo acá a futuro y que, digamos, es algo que tenemos que taclear hoy, es que parece que es algo que va a pasar mucho más adelante y que cuando llegue, como también pasó un poco con la inteligencia artificial, ya no lo vamos a poder volver a meter dentro de la caja. Y es algo que va a ser altamente invasivo. Por ejemplo, hace 2 semanas científicos reconstruyeron una canción, creo que era Another Brick in the Wall, solamente midiendo las señales cerebrales de los pacientes. Entonces, es como, bueno, si pensamos todos los problemas que hoy ya tenemos, de vigilancia, de privacidad, de anonimato, es qué va a pasar cuando entremos en este ecosistema. Entonces, el panorama es muy complejo y muy desalentador. Las señales ya las tenemos porque ya vivimos la historia de Internet en los 90. Entonces, sabemos que, por ejemplo, hoy todo el interés y los millones que se movieron desde Meta para tener dominancia en este nuevo terreno son una mala señal. El hecho de que no tengamos regulación sobre el uso de estos dispositivos, más allá de algunas regulaciones de uso de seguridad vinculadas a derecho del consumidor, es una mala señal. El hecho de que los gobiernos, salvo muy pocos, estén como interviniendo o interesados en este ecosistema, también es una mala señal. Este quizás es el momento en que lo público puede recuperar el poder que perdió a manos de estos privados, ¿no? Es quizás el momento de pensar, bueno, podemos construir un Internet en la que realmente no tengas que pagar por cada cosa, porque también acá hay otra cuestión que quizás salió dentro de los videos que viste, que a mí me lleva mucho a pensar, y yo muchas veces hablo de Star Trek y de la filosofía de Star Trek, y cómo esto de cómo pensaban una sociedad del futuro, por un lado, en la que nadie estaba pensando en vigilancia, porque yo era una nave con una computadora inteligente, pero nadie estaba hablando pensando que la computadora los estaba escuchando y le iba a reportar no sé, al capitán o a quien fuera lo que estaban haciendo. Entonces había como un concepto muy intrínseco de privacidad, que en algún momento eso lo perdimos en relación a la tecnología. Hoy sabemos que nuestros celulares nos están escuchando, nuestros dispositivos están trabajando hacia terceros. O sea, cada vez que tenemos un dispositivo que es smart, eso significa que alguien se está apropiando de esos datos y llevando esos datos como una consecuencia secundaria de esto. Entonces, este famoso adagio de que en Internet, si vos no estás pagando por algo, sos el producto, es para mí una ruptura muy fuerte. Y decía esto de lo económico porque
para mí es también algo que quizás es el momento de poner sobre la mesa, y aunque suene un poco como utópico, pero si estamos hablando de que los bienes digitales son completamente replicables, ¿no? Y esto para mí, a mí me pega muy fuerte porque hablando desde el lugar de Latinoamérica y del acceso a la cultura y el acceso a la educación, es, tenemos la posibilidad hoy de replicar los bienes eh, sin costo. Entonces, una vez que algo está producido, que están, digamos, sustentados los costos de producción, podríamos replicar un libro y, no sé, que todos los niños de una escuela pudieran tener su libro digital. Entonces, hay como toda otra vez, el capitalismo tan fuerte de pensar por qué seguimos atados a los parámetros de la escasez, que la escasez es propia del mundo material. Entonces, está bien, en el mundo digital tenemos el costo de los servidores, tenemos costos de producción, costos de labor, de producir eso, el retorno que la gente espera por su trabajo, pero por otro lado, hoy tenemos una sociedad que ha avanzado y que tenemos mucha más riqueza que la sociedad de hace décadas atrás. Entonces, el problema para mí es, bueno, ¿cómo se está redistribuyendo eso? Y también pongo en cuestión el hecho de que en un mundo digital donde los bienes son replicables, ¿por qué estamos tratando otra vez de replicar la escasez artificial? Y esto lo cuestionaba mucho, por ejemplo, con las NFTs. Era, de repente, otra vez, tenemos bienes que podemos, ¿por qué tratamos de hacerlo único? Con todos los debates igual que hay sobre si son únicos o no, o realmente si la idea de un NFT es que algo sea un original, ¿cómo es eso un original cuando alguien, cualquier copia, digamos, sería sustancialmente similar a eso? Entonces es como que me atraviesan como varias cuestiones de decir, lamentablemente estamos como repitiendo estos patrones, estamos repitiendo los patrones de capitalismo, de te voy a vender estos bienes, entonces vos querés estar en Horizon, si querés tener esta remera, bueno, la vas a tener que comprar, cuando en realidad quizás es simplemente cambiar el color. Y muchas veces yo vengo del lado de los videojuegos y digo, bueno, imagínense cuando vos tenías un juego en el que vos empezabas a hacer tu personaje y querías cambiar el color de las remeras, antes era completamente gratuito eso. En el momento en que el juego empieza a ser online, es, ah, no, pará, yo te puedo cobrar porque vos querés esto que es diferente. Entonces empezás a ver cómo la economía esa de los juegos cambia cuando cambia el modelo de negocios. Entonces pasamos de un juego que jugaba solo a jugar un juego online y ahí empezamos, bueno, te vendo esto, te vendo el skin, te vendo el arma, te vendo el pase de temporada. Entonces otra vez esta reiteración del capitalismo. Y por eso digo que es como el metaverso está como tomando las peores, digamos, cosas de cada uno de estos ámbitos. Cuando en realidad, y aunque suene utópico, podríamos estar pensando quizás en un metaverso estatal donde vos puedas, digamos, con todas las salvaguardas eh, digamos, de seguridad y de que tu avatar no sea eh, harmful, perdón, se me mezcla el inglés y castellano, que no sea, digamos, ofensivo a los demás, pero ¿por qué tendrías que estar pagando sumas desorbitadas por algo que realmente son bits and bytes de otro color? Em, vuelvo a decir que suena que es algo como muy, muy utópico, pero me parece que también es el momento interesante de plantearlo. Es decir, tenemos la chance hoy de repensar cómo el mundo puede ser sin escasez. O sea, dentro de este ecosistema digital donde podríamos replicar todos estos bienes. Hay un libro que siempre cito que es un libro que se llama Treconomics de Manu Sadia, que es un economista francés, y él habla, o sea, toma capítulos de Star Trek, es también fanático de Star Trek, para explicar la economía de la post-escasez y para explicar, digamos, por qué podría ser un modelo viable. Y a mí como que me despierta mucha curiosidad eso, decir, bueno, ¿qué pasaría si podemos crear estos espacios de una forma donde realmente pudiera ser accesible y de alguna forma tecnología de la abundancia para todos? Me gusta la pregunta porque estoy pensando, o sea, me lleva siempre a pensar en los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no? Que cada vez que surge una nueva tecnología, eh,
es la tentación de empezar a decir, hay que empezar de nuevo, tenemos o necesitamos nuevos derechos para proteger las nuevas tecnologías. Por ejemplo, algo que me ha quedado en el tintero y que quería contar es, cuando estamos hablando de neurotecnología, hay todo un sector que impulsa lo que se llama neuroderechos y que tiene que ver con cómo proteger la privacidad mental y nuestra agencia, digamos, cómo saber que nosotros estamos actuando por voluntad propia en esto. Chile es el país pionero, ha estado trabajando con la Neuro Rights Foundation, es el primer país que tiene dentro de su constitución protección específica en relación a la privacidad mental. Hace 2 semanas, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Chile de alguna forma tangencialmente toca el tema de neuroderechos porque eh, hay un dispositivo que se llama Emotiv, que es para medir ondas cerebrales. Alguien lo compra por internet. Esa persona era un ex diputado, senador de Chile, y inicia una acción por decir, bueno, no me informaron adecuadamente sobre cómo se estaban usando mis datos, los datos que habían tomado de este dispositivo y se estaban almacenando en una nube fuera del país. Llevan la acción a la justicia chilena y de alguna forma logran un pronunciamiento hablando sobre esto, sobre las protecciones adicionales que necesitan este nuevo tipo de tecnologías y digamos, la protección constitucional que ya cuenta en Chile y prohíben, o sea, la venta de ese dispositivo para dentro del país mientras no se hagan averiguaciones ulteriores en relación a eso y a su vez ordenan que se borren todos los datos que hubieran sido almacenados en relación a esta persona. Lo cual es otra vez es una gran victoria y que nos tiene que hacer ruido esto de que nuestra información está disponible en todos lados y que si nosotros combinamos esta disponibilidad de la información con todo lo que sabemos de cómo ha avanzado la inteligencia artificial, con todo lo que hoy estamos hablando, no solo de la IA generativa, porque hoy quizás lo que más ha tomado, digamos, estado público es ver y de alguna forma muy palpable cómo estos sistemas son capaces de crear un texto o de crear imágenes, pero hay que ser conscientes de que estos algoritmos están mediando todas nuestras comunicaciones digitales. Van a medir nuestras reacciones, hay cosas tan, o sea, desde el hecho de cuando vos estás mirando algo en una plataforma de streaming y saben dónde pausaste el video, qué dejaste de mirar, qué te llamó la atención. Entonces, eso construye algo para después sugerirte la próxima película, pero a su vez, puertas adentro, la información agregada sirve para, bueno, cuál es la tendencia de qué producto tenemos que sacar. Entonces, otra vez volvemos a los datos, la gestión de los datos, la apropiación de los datos, la economía, cómo se mueve la economía de Internet y cómo estamos protegidos frente a esto. Entonces, es como que hay una interacción desde lo legal de distintos marcos legales. Entonces, si bien tenemos la Declaración de Derechos Humanos, empezamos a ver que el metaverso tiene como distintas piezas regulatorias, porque por un lado necesitamos hablar de protección y privacidad de datos personales, entonces tenemos las distintas leyes que protegen los datos personales en distintos países que tienen leyes de protección, porque no todos los países las tienen, o no en mayor o menor medida. Y por otro lado, eso solo afecta a los datos que son personales, o sea, que son definidos como dato personal, dato que puede ser atribuido o identificado a una persona. Pero otro tipo de datos, otro tipo de información, sigue siendo, o sea, queda fuera del scope de esa normativa. Tenemos los derechos del consumidor, que de alguna forma están siendo un poco ausentes en la mesa de esta discusión, pero es bueno, ¿qué pasa con los consumidores digitales? O sea, ¿cómo vamos a generar esta contratensión de decir, bueno, por ejemplo, cuando hablábamos hoy de los libros y de los bienes digitales, es cómo vamos a regular esto de forma de que no todos, no, la porción del león no se la lleve el que te vende el libro digital, porque hoy la relación es muy asimétrica, o sea, vos tenés un libro que compraste en una plataforma y estás sujeto a todos los términos y condiciones de esa plataforma con muy poquito recurso. Entonces es, bueno, vamos a fortificar más las leyes de defensa del consumidor en relación a esto, las leyes de competencia, porque tiene que ver en esto también las plataformas, mientras más datos tienen, es un ciclo de crecimiento, más disponibilidad, más acceso, mejor información, más crezco.
compran a sus competidores. Hay un libro súper, súper interesante de Cory Doctorow que habla sobre las economías con forma de reloj de arena, porque hoy lo que estamos viendo es empresas que se ubican en el medio de determinados negocios, que gestionan como intermediarios en los valores de esos comercios. Entonces, ya no es ni siquiera que la música o el cine se está llevando las ganancias, sino que los que dictan las condiciones muchas veces son estas plataformas de streaming, Spotify, Netflix o las que fueran, que también es parte de lo que vemos de la industria, el paro de guionistas y de actores en Hollywood, que no es solo por la guía generativa, sino que es también por el streaming. Entonces es como ver que todos estos hilos de alguna forma están conectados, ¿no? Acá te puedo dar la respuesta optimista y la respuesta realista. La respuesta optimista para mí sería eh, poder realmente recapacitar en esto de que yo llamo las tecnologías de la abundancia. O sea, hoy vemos que hay una discusión enorme en relación a, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa y los artistas y digamos, quienes están aprovechando el beneficio que toda esta riqueza se crea. Pero por otro lado, hay toda una generación de personas que están acercándose al arte o que de alguna forma empiezan a intervenir diferente y tenemos abundancia de contenidos. Eh, con ChatGPT lo mismo es, bueno, hay muchos problemas en cómo se genera, desde los sesgos que tiene, desde la información incorrecta, hasta quienes están entrenando estos sistemas, que el hecho de, o sea, no es magia cuando hablamos de inteligencia artificial, de que tenemos un montón de datos, se los tiramos a una computadora y sale un sistema de inteligencia artificial aprendiendo, sino que detrás de esto hay mucha labor humana invisibilizada, como por ejemplo subcontratar trabajadores en países como los nuestros, en las Filipinas, en África, que son los que están saneando o sanitizando estos sistemas. Entonces de repente te vas a encontrar con que, bueno, bien, eh, Dalí o este sistema no produce imágenes violentas o no produce imágenes pornográficas, pero para eso hubo que enseñarle al sistema que es una imagen violenta o pornográfica. Y para eso hay que, de alguna forma, limpiar los datos y eso probablemente lo estén haciendo en una granja tercerizada, que es como una especie de esclavitud digital, donde le pagan monedas y centavos. Esto hay investigaciones, creo que del New York Times, que hablaban de que se les pagaba $1 a trabajadores en Kenia por mirar volúmenes enormes de imágenes violentas y pornográficas para después clasificarlas y que el sistema sepa, porque eso, el label, digamos, la clasificación hay que hacerla a mano, y que tiene que ver con todo otro problema enorme sobre que, bueno, la inteligencia artificial no entiende de contexto, o sea, falla en el sentido común, ¿sí? Es algo que simula inteligencia en un punto, pero tenemos que ver como más allá de eso y ver que es vacía, ¿no? Yo muchas veces la comparo con, y esto de los latinoamericanos lo vamos a entender, pero si se acuerdan del comediante mexicano Cantinflas, que Cantinflas tenía un personaje que hablaba todo el tiempo y no decía nada. Era como, y llenaba. Y si vos ves muchas veces los productos de ChatGPT es eso, es decir un montón de cosas que suenan rimbombantes, pero no hay sustancia, no hay contenido, no hay fondo. Entonces, para mí es como, bueno, la IA tiene un caso agudo de Cantinflas, ¿no? Y, y a lo que voy es que para llegar a todo eso hay un costado oscuro. Pero por otro lado, es maravilloso porque es un montón de gente que es pensar, bueno, ¿cómo podemos usar esta tecnología para la educación? Para que un montón de niños y niñas tengan acceso a mejores tutores o apoyo escolar. Hay muchas cosas maravillosas de esta tecnología, no todo es negativo, pero todo depende quién se va a llevar los beneficios de esto y a quiénes vamos a lastimar en el proceso de construir esto. Entonces, para mí, y yo hablo del metaverso y hablo de la IA porque para mí son cosas unidas, o sea, no es que vamos a poder separar la una de la otra. Cuando hablamos de los mundos del metaverso y el contenido que va a haber ahí, mucho de ese contenido va a ser generado a través de IA generativa. O sea, ya hoy tenemos algoritmos que hacen fotos, imágenes, canciones, lo que sea, algoritmos que están empezando a modelar objetos en 3D.
Entonces, el paso siguiente es, bueno, crear estos mundos así como hoy creamos con un prompt de texto una imagen. Entonces, para mí es como que viene todo muy, muy atado. Entonces, la visión positiva o la visión optimista podría ser, bueno, tenemos todas estas herramientas, empezar a pensar en mecanismos de redistribución. Hace muchos años, cuando se hablaba de la introducción de robots en la sociedad y cómo íbamos a, como sociedad, lidiar con los robots, con esta nueva, digamos, revolución industrial, hoy tenemos una revolución industrial que también viene del lado del intelectual, es porque muchos de los trabajos intelectuales están siendo automatizados. Entonces, en ese momento se hablaba de una asignación universal, ¿no? Entonces, universal income, es decir, bueno, vamos a tener que hacerlo de determinada forma, que las ganancias se redistribuyan, porque si no lo que vamos a tener es una disparidad enorme en los ingresos. Hay un libro que debe tener 5 o 6 años, que se llamaba Human Needs Do Not Apply, de un profesor de Stanford, y que él hablaba de lo faraónico. Es como de repente vamos a tener mega ricos y mega pobres, y los mega ricos van a mandar construir obras faraónicas para darle empleo a la gente mega pobre. Y yo pensaba en, bueno, cuando uno ve los yates, por ejemplo, de Jeff Bezos, o sea, ¿qué son esos sino como obras faraónicas dentro del mundo moderno? Y es como, bueno, ¿cómo vamos a cerrar o cómo vamos a acercar esa brecha? Porque por un lado tenemos toda esta bonanza, todo esto que nos permite como sociedad realmente evolucionar, pero por otro lado es las nuevas dinámicas del capitalismo y el capitalismo tardío que nos encierran en esto de lo que parece que no podemos escapar. Entonces quizás te di las dos versiones al mismo tiempo, la pesimista y la negativa, pero es como, bueno, en este momento estamos parados en un camino donde podemos como seres humanos elegir o tratar al menos de empujar hacia algo mejor, o vamos a terminar en un capitalismo incentivado o recargado, y encima un capitalismo de la vigilancia cognitiva, porque va a implicar tener a las empresas directamente dentro de tu cabeza.